a la población y una demostración de que sí se puede hacer política con la base, con ética, que sí se puede hacer política y no caer en los vicios de la corrupción y del abuso de poder que son la característica de nuestro país. Y ahora el partido quedé electo para servir con el partido en el Congreso de la República. Actualmente soy diputado al Congreso de la República y el partido me seleccionó para encabezar el esfuerzo electoral, de manera que por eso soy el candidato presidencial. Muy bien, doctor. Y para aquellos guatemaltecos y centroamericanos que nos ven allá en los Estados Unidos, el nombre Arévalo aquí en Guatemala es muy famoso y seguramente usted pudiera compartir con nosotros acerca de ese lazo familiar que seguramente es, me imagino, parte de esa semilla que nace en este esfuerzo que usted está haciendo actualmente ahora frente a este movimiento. Efectivamente, yo tengo el privilegio enorme y la responsabilidad igualmente enorme de ser hijo de Juan José Arévalo Bermejo, el mejor presidente que ha tenido Guatemala, un presidente que, a pesar de que en este país no se cultiva la historia, se niega la historia, es un presidente que vive en el corazón de los guatemaltecos, que recuerdan a un gobierno que efectivamente gobernó para el pueblo y con el pueblo, y que es la mejor demostración de que los guatemaltecos no estamos condenados a vivir en este estado de corrupción y desastre en el que nos tienen en este momento los partidos políticos tradicionales. Yo me recuerdo de mi abuelita o mis abuelitos, en todo caso, que cuando tomábamos café allá en sus casas con la familia, ellos hablaban de su pasado y de la historia de Guatemala, y hablaban y se referían al presidente Arévalo como precisamente uno de los mejores gobernantes que ha tenido el país. Algunas cosas o algunos detalles que usted quisiera compartir de ese ser tan querido para usted, seguramente. Mire, que quedó aquí en Guatemala. Realmente fue un privilegio, además porque Juan José Arévalo era un hombre, no únicamente era la figura histórica, ese presidente, ese estadista de nivel continental, sino que además era un ser humano íntegro. Mi padre era íntegro en la casa como era íntegro afuera, era un pedagogo. Yo nací cuando mi padre ya tenía 54 años. Yo no tuve un papá de ir a jugar fútbol y tirarse a hacer luchitas en el pasto y esas cosas, sino un papá que se sentaba, me hablaba, me explicaba, y era un lujo poder tener. Claro, uno en ese momento no lo aprecia hasta que después dice, wow, esa posibilidad. Y bueno, aquí estoy ahora, simplemente por el resultado de que después de haber visto lo que se puede lograr durante la Revolución de Octubre, cuando un gobierno trabaja por el pueblo y cuenta con el apoyo del pueblo y siembra esas estructuras que después duran. Advertencia. Este contenido ha sido subido al canal con fines informativos y de entretenimiento. La información presentada en este programa es para el disfrute de nuestra audiencia y no debe considerarse como asesoramiento profesional o sustituto de fuentes oficiales. Recomendamos siempre verificar la información a través de fuentes confiables. La intención principal de Actualizado es ofrecer una experiencia amena y educativa, brindándote noticias y entretenimiento de calidad. Disfruta del programa con responsabilidad. Actualizado. La crisis política que la corrupción ha causado en el país, y con el propósito de presentar una alternativa a la población y una demostración de que sí se puede hacer política con la base, con ética, que sí se puede hacer política y no caer en los vicios de la corrupción y del abuso de poder que son la característica de nuestro país. Y ahora el partido quedé electo para servir con el partido en el Congreso de la República. Actualmente soy diputado al Congreso de la República y el partido me seleccionó para encabezar el esfuerzo electoral, de manera que por eso soy el candidato presidencial. Muy bien, doctor. Y para aquellos guatemaltecos y centroamericanos que nos ven allá en los Estados Unidos, el nombre Arévalo aquí en Guatemala es muy famoso y seguramente usted pudiera compartir con nosotros acerca de ese lazo familiar
que seguramente es, me imagino, parte de esa semilla que nace en este esfuerzo que usted está haciendo actualmente ahora frente a este movimiento. Efectivamente, yo tengo el privilegio enorme y la responsabilidad igualmente enorme de ser hijo de Juan José Arévalo Bermejo, el mejor presidente que ha tenido Guatemala, un presidente que, a pesar de que en este país no se cultiva la historia, se niega la historia, es un presidente que vive en el corazón de los guatemaltecos, que recuerdan a un gobierno que efectivamente gobernó para el pueblo y con el pueblo, y que es la mejor demostración de que los guatemaltecos no estamos condenados a vivir en este estado de corrupción y desastre en el que nos tienen en este momento los partidos políticos tradicionales. Yo me recuerdo de mi abuelita o mis abuelitos, en todo caso, que cuando tomábamos café allá en sus casas con la familia, ellos hablaban de su pasado y de la historia de Guatemala, y hablaban y se referían al presidente Arévalo como precisamente uno de los mejores gobernantes que ha tenido el país. Algunas cosas o algunos detalles que usted quisiera compartir de ese ser tan querido para usted, seguramente. Mire, que quedó aquí en Guatemala. Realmente fue un privilegio, además porque Juan José Arévalo era un hombre, no únicamente era la figura histórica, ese presidente, ese estadista de nivel continental, sino que además era un ser humano íntegro. Mi padre era íntegro en la casa como era íntegro afuera, era un pedagogo. Yo nací cuando mi padre ya tenía 54 años. Yo no tuve un papá de ir a jugar fútbol y tirarse a hacer luchitas en el pasto y esas cosas, sino un papá que se sentaba, me hablaba, me explicaba, y era un lujo poder tener. Claro, uno en ese momento no lo aprecia hasta que después dice, wow, esa posibilidad. Y bueno, aquí estoy ahora, simplemente por el resultado de que después de haber visto lo que se puede lograr durante la Revolución de Octubre, cuando un gobierno trabaja por el pueblo y cuenta con el apoyo del pueblo y siembra esas estructuras que después duran décadas, que generan bienestar para el pueblo, como el ICS, como el Código del Trabajo, como la autonomía universitaria, como tanta obra que dejó. Uno no puede decir, bueno, no puede ser, nosotros sabemos que es diferente. Y por eso me metí a Semilla y aquí estoy. Y para conocerlo un poquito más, ¿qué cosas le gustan a usted como guatemalteco? ¿Y qué disfruta del país? Mire, estoy disfrutando conocer a mi país como no lo conocía antes, porque la campaña presidencial, ya la campaña anterior de diputado, hace que uno vaya a lugares que no son lugares turísticos, porque todos vamos a la Antigua y todos vamos a Monterrico y vamos a Xela, vamos a Cobán y qué bonito, pero nadie se va a meter a la aldea Pachulum o a la aldea Xolcajá en la Bocacosta de Sololá, o toma la carretera que va de Huehuetenango a San Pedro Jocopilas, paralela a la Interamericana, y que es una de las carreteras más lindas, de manera que estoy disfrutando la enorme belleza de un país que ha sido abandonado por sus autoridades, que le han dado la espalda a la población, y que por eso es que este país tan lindo y tan rico, con una gente tan extraordinaria y tan trabajadora, es un país rico empobrecido. Entrando ya en materia de este tema que nos trae ahora en Diálogo en América, vimos pues a lo largo de su experiencia tanto académica como ya laboral, ha tenido usted mucho que ver con temas de la paz. Efectivamente. Cuéntenos acerca de este área. Bueno, mire, yo me he dedicado a temas de paz, de democracia y de seguridad, y a cómo los tres funcionan juntos, porque para tener paz tenemos que tener sociedades que son seguras y democráticas, y la búsqueda de la paz, del desarrollo, es la búsqueda de cómo se integran estos tres elementos. Si uno busca seguridad sin democracia, tiene una dictadura. Si uno tiene es difícil tener una paz sin democracia, va a ser una paz forzada por la represión. Es decir, yo, mi profesión, soy sociólogo, desde,
habrá sido la influencia de mi padre, precisamente tratar de entender cómo funcionan las sociedades. Eso me orientó a trabajar en esa dirección y por ser guatemalteco y haber crecido en Guatemala en los años 70, 80, la pregunta es, ¿cómo podemos salir de esta violencia? ¿Cómo podemos salir de esta pobreza? ¿Cómo podemos salir de esas dictaduras? Y eso es lo que me ha orientado académicamente para dedicarme a estos temas, y ha sido una enorme fuente de aprendizaje, porque yo no voy a dictar clases y a decir cuando me mandan a Egipto. En Egipto, por ejemplo, estuve yendo después de la primavera árabe, cuando estaban todavía en todo ese proceso, o en Liberia después de la guerra. Uno no llega a decirle qué es lo que tienen que hacer, llega a escuchar cuáles son los problemas, cómo ellos entienden las cosas, y hacerles preguntas sobre cómo ellos trabajan. Entonces mi trabajo ha sido una enorme fuente de aprendizaje y de experiencia que ahora, pues, en esta nueva función política estoy poniendo al servicio de mi país. Y seguramente toda esa experiencia que usted trae a nivel internacional lo impulsaron o lo motivaron, junto con el legado de su señor padre, a encabezar este movimiento llamado Semilla. ¿Cómo nace esta gana de querer hacer algo? Miren, nosotros, el movimiento Semilla es directamente hijo de las protestas del 2015. ¿Se acuerdan cuando en el 2015 el mundo se quedó asombrado de cómo los guatemaltecos hicieron esa gesta cívica, en donde de manera pacífica, con protestas en calles y plazas, tumbamos un régimen corrupto? Y la gente decía, wow, esa es el poder de la ciudadanía. Y nosotros participamos, yo participé, estaba en las plazas con banderas, aquí gritando contra los corruptos, y fue realmente un momento fantástico. Pero luego vienen las elecciones, y las elecciones las gana un señor que decía que no era ni corrupto ni ladrón, y que salió corregido y aumentado. Y empezamos a tener uno de los gobiernos más incompetentes y corruptos de la historia. Ahí nosotros nos dimos cuenta que lo que estaba pasando es que los guatemaltecos honrados, los guatemaltecos decentes, nos habíamos replegado de la política partidaria, porque precisamente estaba llena de corruptos, y no hay que ir a ensuciarse, uno no quiere estar rodeado de gente así. Pero al replegarnos de la política les dejamos el campo libre, y entonces lo que estaba pasando era que no había alternativas políticas para por quién votar a la hora de un gobierno, porque todos son iguales, todos dicen lo mismo, todos hacen lo mismo. Y entonces Semilla nace como la iniciativa de un grupo de nosotros. Yo estoy desde los orígenes de Semilla, todos éramos o habíamos sido funcionarios públicos o funcionarios internacionales, empresarios, académicos, nadie que se había dedicado a la política partidaria anteriormente. No es un refrito de otros partidos como la mayoría, sino que lo que decidimos era crear un espacio nuevo para que la gente honrada, la gente decente, pudiera tener un lugar desde donde recuperar la política para el país. Y es así como nace la idea de participar en Semilla. Yo en ese momento renuncio a mi trabajo, y asumo el reto de participar para un puesto de elección popular. Dije, me toca ahora hacer este esfuerzo, pues me voy a ir a trabajar al Congreso de la República. Obtuve la confianza, y posteriormente, en un proceso interno dentro del partido, se identificó que era por un proceso democrático de votación. Se identificó que yo era la persona en la que el partido quería confiar los destinos de su representación dentro del binomio en esta elección, y aquí estoy. Bueno, muy bien, doctor. Estamos calentando motores en esta entrevista, y antes de irnos a un corte, quisiera que nos comentara, usted tiene aquí en su pecho un símbolo muy especial, y para aquellos que no lo conocen, cuéntenos brevemente por qué movimiento, por qué partido, y a qué están alineados ustedes, porque aquí se hablan de centros, izquierdas, derechas, etcétera. Es una semilla que está germinando. Son las dos hojitas que le salen al frijolito o a cualquier semilla que usted siembra y que empieza a dar fruto. Nosotros somos el movimiento Semilla,
porque cuando comenzó el movimiento Semilla no comenzó como partido político, fíjese. Comenzó como un grupo de reflexión para tratar de pensar cómo se podía apoyar con la experiencia de la gente que estábamos allí a el proceso político del país. Y luego vino el 2015 y ya les conté. Pero entonces la idea es que movimiento Semilla, porque lo que se necesita es sembrar las semillas de una nueva nación. Sembrar las semillas de un futuro diferente, sembrar las semillas de un país distinto, justo, equitativo, un país de donde la gente no tenga que salir huyendo porque no tiene trabajo y no tiene ninguna oportunidad, o que no tiene que salir huyendo porque está escapándose del acoso, de la criminalización, como le está pasando ahora a los operadores de justicia que están exilados casi todos en Estados Unidos. Y entonces salimos como movimiento Semilla. Nuestros principios son muy claros. Nosotros somos un partido de izquierda democrática, o mejor dicho, un partido socialdemócrata. ¿Qué quiere decir un partido socialdemócrata? Un partido, yo lo resumo en una frase: no hay democracia sin justicia social y no hay justicia social sin democracia. Somos un partido que cree que la democracia, para subsistir, tiene que ser una forma de gobierno que le da beneficios y resultados y acceso a los bienes públicos al conjunto de la población del país, sin distinciones y discriminaciones de clase, de género, de etnia, de orientación sexual, de ningún tipo. Y es bajo esos principios que estamos haciendo nuestro trabajo en el Congreso y que haremos. Gracias por habernos acompañado en este video. Recuerda que tú eres quien tiene la última palabra y nos gustaría poder conocer tu opinión respecto a este tema. Nos encanta contar con tu apoyo y estaremos de que puedas compartirlo con tus amigos para que también puedan mantenerse actualizados. Hasta la próxima.